Yo como Fundación ILIA, filial Rosario, nada, les doy la bienvenida. Esto es para nosotros, el grupo de la Fundación agradece muchísimo la presencia de todos ustedes en un día que no conmemoramos, sino que repudiamos el golpe de Estado al presidente constitucional don Arturo Illia, y como marcaba hoy a la mañana enfrente del busto de don Arturo, el doctor Solari Irigoyen hoy a la mañana decía que no solamente eso, sino que repudiamos también con todas nuestras fuerzas el derrocamiento del último gobernador radical de la provincia de Santa Fe, el doctor Tesio, la fórmula Tesio-Malaponte. Te veo, Daniel, Hola, Martín, también a vos. Así que, bueno, nada, les agradecemos nuevamente en nombre de la Fundación, agradecemos a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, que nuevamente tenemos la oportunidad de hacer un acto, y en este caso un acto académico, como lo han convocado las autoridades de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias. Bueno, como miembro estudiantil de esta Casa de Altos Estudios, queríamos agradecerles a todos ustedes su presencia esta noche y darle la bienvenida a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En el marco, bueno, de esta conferencia académica sobre democracia y derechos humanos, que va a estar a cargo del doctor Hipólito Solari Irigoyen, es para nosotros como estudiantes y como universitarios un honor contar con su presencia aquí esta noche y bueno, poder empezar con lo que va a ser esta conferencia. El señor decano de la facultad lamentablemente no puede estar acá por razones personales, pero en su lugar, en el lugar del profesor José Goiti, va a estar hablando el profesor Alejandro Vila, de la carrera de portugués y además secretario técnico de la Facultad de Humanidades y Artes. Bueno, buenas noches. Autoridades nacionales, provinciales y municipales. Vengo en nombre del decano de la Facultad de Humanidades y Artes, que en este momento se encuentra en el exterior, y traigo el saludo de José Goiti hacia quien fue, sin ninguna duda, uno de los grandes representantes de la democracia en nuestro país, de la defensa de las libertades públicas y del Estado de Derecho. En nombre de la Facultad de Humanidades y Artes, es un orgullo que nos visite el doctor Hipólito Solari Irigoyen. Y como ustedes lo vienen a escuchar a él y no a mí, yo voy a ser muy breve. Solo agradecerle su presencia, la presencia de Hipólito, la presencia de ustedes, y esperemos que hoy sea un día para recordar, para tener memoria, para saber que el camino siempre es la democracia, el camino siempre es el Estado de Derecho. Muchas gracias y esperemos disfrutar la presencia del doctor Hipólito Solari Irigoyen. Bueno, para continuar en el marco de la presentación del doctor Solari Irigoyen, en esta conferencia coorganizada por la Facultad de Humanidades y Artes y la Fundación Arturo Illia, filial Rosario, cuyo presidente se encuentra presente, el señor Claudio Riofrío, vamos a presentar al profesor Claudio López, actual subsecretario académico y profesor de la carrera de Ciencias de la Educación, que va a estar hablando en nombre del rector de la universidad, el profesor Darío Mayorana. Buenas noches a todas y a todos.
hoy tengo un honor que es doble. Uno, representar a mi amigo y compañero, el profesor Darío Majorana, rector de la universidad, quien por razones laborales no puede estar presente aquí. Y la otra es presentar al doctor Hipólito Solari Irigoyen. Ya hace más de 24 horas que el doctor Solari Irigoyen está en la ciudad de Rosario. Hemos confraternizado en charlas, en almuerzos, en cenas, en estas más de 24 horas. El profesor Majorana lo ha recibido esta mañana en la sede del rectorado, en la calle Italia y Córdoba, y luego, bueno, se sucedieron las actividades que ustedes conocen, la ofrenda floral en el busto del doctor Arturo Illia, como conmemoración y repudio, como bien dijo Claudio Riofrío, del golpe de 1966, y luego otras actividades que la Fundación Illia ha programado con el doctor Solari Irigoyen. En lo personal, tengo que decir que es un altísimo honor presentar a Hipólito Solari Irigoyen en esta facultad. Yo pertenezco a una generación que comenzó a militar cuando la dictadura terminaba y los argentinos empezamos a luchar por la recuperación de la democracia en forma masiva, porque algunos habían luchado durante la dictadura arriesgando su integridad física de una manera ejemplar. Tuvimos maestros de la democracia y de los derechos humanos. Uno de ellos, que nos marcó quizás para toda nuestra vida, fue el doctor Raúl Alfonsín. Y el otro, sin lugar a dudas, fue Hipólito Solari Irigoyen. Muchos de los que elegimos el camino de la política lo hicimos siguiendo el ejemplo de estos dos grandes hombres que dio la política a la República Argentina. Tuve la suerte, la enorme suerte, de formar parte del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes en 1986. 20 años después del golpe contra Arturo Illia y de la noche de los bastones largos, la universidad recuperaba la autonomía universitaria, una autonomía plena como nunca había tenido. Tal vez no éramos conscientes en ese momento de lo que estábamos protagonizando, pero sí éramos conscientes de los valores que estábamos defendiendo. Y éramos conscientes de que los derechos humanos, como nos enseñó Alfonsín y nos enseñó Solari Irigoyen, son derechos humanos porque le corresponden a todas las personas, independientemente de la creencia política, religiosa o de su condición racial o de su nacionalidad. Le corresponden a todos y se defienden para todos. Se defienden cuando se es víctima del Estado terrorista y se defienden también cuando no impera la Constitución Nacional. Así lo predicó Solari Irigoyen y lo tuvo que sufrir en carne propia cuando se interrumpió la vigencia de la democracia y antes de que esto ocurriera, cuando el prototerrorismo de Estado de la AAA lo eligió como víctima, como primera víctima. Por suerte tuvimos esta clase de maestros. En este mismo salón de actos, hace más de 25 años, nos tocó defender el derecho de las minorías, nos tocó defender la representación democrática, nos tocó defender la autonomía y nos tocó defender un gobierno democrático que era hackeado por sectores que ahora se arrogan la representación de los derechos humanos, pero que si hubiesen triunfado sus proyectos políticos, no hubiera habido Constitución Nacional, no hubiera habido justicia, no hubiera habido otro orden que el orden que suprimía los derechos humanos que ahora se arrogan y que ahora dicen representar. Esta conducción del Centro de Estudiantes que está poniendo carteles aquí en este momento y que pertenece al Partido Comunista Revolucionario, celebró 40 años de connivencia con la AAA, de delación, de convivencia con el menemismo.
y de reivindicación de los carapintadas como Rico y Zeineldin como militantes del campo nacional. Y cada vez que se cumple un aniversario de la masacre de Tiananmen en China, guardan un ominoso silencio, ignorando o tal vez sabiendo, pero fingiendo ignorar que los derechos humanos son universales, son los mismos, aquí, en la China y en cualquier lugar del mundo. Vamos a seguir defendiendo estos derechos y vamos a seguir reivindicando a los maestros que nos los enseñaron. Vamos a seguir predicando la Constitución Nacional, la plena vigencia de las libertades cada vez que éstas se vean amenazadas. Para mí es un honor darle la bienvenida a la Universidad Nacional de Rosario a Hipólito Solari Irigoyen. Vamos a celebrarlo. Y como dijo alguna vez Osvaldo Soriano, cuando Hipólito regresó al país en junio de 1983, merezcámoslo. Gracias. Bueno, representantes de la Franja Morada, en un pequeño homenaje, vamos a hacerle un presente al doctor Hipólito Solari Irigoyen. Por favor, si se pueden acercar. Esto es por parte de la Franja Morada Regional Rosario, que queremos acercarle al doctor este humilde presente. Bueno, sin más preámbulos, ahora le damos la palabra a lo que todos vinimos a escuchar. Con ustedes, el doctor Hipólito Solari Irigoyen. Autoridades universitarias, señor diputado nacional, intendentes, autoridades municipales, concejales, en fin, queridos amigos de Franja Morada que han tenido la gentileza de regalarme un libro sobre la reforma universitaria de la que he sido militante en mis épocas estudiantiles, como delegado presidente del Centro de la Facultad de Derecho y delegado ante la Federación Universitaria de Buenos Aires. Estimados amigos, la charla no tiene categoría de conferencia que voy a dar en estos momentos, se refiere a la democracia y los derechos humanos. Los derechos humanos son tan antiguos como la existencia del hombre sobre la tierra. E igualmente, las violaciones a los derechos humanos tienen la misma antigüedad. Pero hay un derecho moderno, digamos así, de los derechos humanos. ¿Y cuándo nace este derecho? Nace cuando se celebra el Tratado de San Francisco, que dio nacimiento a las Naciones Unidas en el año 45. ¿Cuál fue el hecho que había precedido a este tratado tan importante para la humanidad? Bueno, había sido la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades en ellas cometidas. Una misma generación prácticamente tuvo que asistir a dos
grandes guerras, la primera y la segunda guerra llamada mundial. Fue por eso que se tomó conciencia que si el mundo quería luchar por la paz, era necesario promover el respeto a los derechos humanos. Y por eso fue que se firmó este tratado en el cual se establecía Naciones Unidas en su nacimiento, que era un tratado que no admitía excepciones de ningún tipo, ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por cultura, es decir, ninguna excepción. Eran derechos universales. Y se creó entonces un ideal común por el que todos los pueblos y naciones debían esforzarse. Así fue como nace el derecho moderno sobre los derechos humanos. Si nosotros tuviéramos que analizar cuál ha sido la evolución desde entonces, tendríamos que fijarnos en dos conceptos. Primero, el resguardo de los derechos humanos y segundo, el cumplimiento. Ha habido una evolución favorable, sobre todo en el primer punto, donde a partir de la Declaración Universal, después del Tratado de San Francisco, se han tomado muchísimas medidas, algunas de las cuales me referiré en forma sucinta, para resguardar los derechos humanos. También ha habido un avance, no ha sido lineal, ha sido con avances y retrocesos, pero en definitiva, si analizamos, también hubo un avance en el cumplimiento. Pero de todas maneras, la humanidad no puede sentirse orgullosa, ni mucho menos por el estado actual del respeto de los derechos humanos. En el mundo hay crímenes, desapariciones forzadas de personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y muchos otros derechos humanos que son violados en gran cantidad de países. Un avance ha sido, por ejemplo, en la lucha contra la pena de muerte, porque aunque sea el Estado el que mata, es un crimen. Hoy son muchos menos los países que tienen la pena capital, pero todavía hay algunos que la tienen y la cumplen. Hay grandes países que son grandes verdugos. El caso de China, el caso de Irán, el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Hay que seguir luchando para precisamente ir hacia la eliminación de la pena capital. Los derechos de la mujer están muy, pero muy lejos de lo que nosotros desearíamos que fuera. Es una realidad que la lucha por los derechos de la mujer tiene una gran vigencia. Yo quisiera recordarles, como lo hago a veces con amigas mías, que esta es una lucha muy seria y no hay que tornarla folclórica. No se defienden los derechos de la mujer hablando de todos y todas, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta de que hay muchas palabras femeninas que comprenden a todos. Si yo digo, ustedes son las visitas, no me va a salir un hombre a decir, y los visitos. Bueno, así hay muchos ejemplos que se podrían poner, y grandes palabras como nación, república, libertad, independencia, etcétera, son palabras femeninas. Tenemos que luchar porque la mujer está muy lejos de haber alcanzado la igualdad, y digo la igualdad de los sexos, no de género, porque género es una palabra gramatical y hay que llamar a las cosas por su nombre. La mujer está todavía muy alejada de muchas decisiones importantes de la vida política e inclusive hasta familiar, pero de la vida política es un hecho de que si uno analiza los parlamentos,
ve que el número de representantes mujeres es muy inferior al de los hombres. En la Argentina se dio un paso muy importante, que fue la ley de cupos. Su autora fue una colega mía en aquel entonces en el Senado de la Nación, una gran mujer, Margarita Malarro de Torres. Con eso se ha avanzado y hoy la representación femenina es mucho más importante. Antes era prácticamente inexistente en los parlamentos, pero todavía dista mucho de ser igualitaria. Y también en la vida privada, en las empresas, en la vida cultural, no se ha llegado a la igualdad que todos ansiamos. Yo decía esto de que no hay que tornarlo, esta gran lucha, en algo folclórico, porque si tenemos presente, por ejemplo, que la integridad física femenina es un derecho humano fundamental, no podemos dejar de tener en cuenta que hay 135 millones de mujeres que son víctimas de la castración genital. Se invoca para eso, grandes causas, motivos religiosos, hasta sanitarios, son falacias. La verdad es que se condena a la mujer a un estado que viola un derecho fundamental como es la integridad física. Y así podemos seguir nombrando muchos otros derechos. El derecho a no ser torturado. En todos lados, hasta en Estados Unidos, el presidente Bush oficializó la tortura en aquel entonces. Y no necesitamos hablar de países extraños. Acá en la Argentina, en las comisarías, en las cárceles, sobre todo de algunas provincias como la provincia de Buenos Aires, se tortura y se dan tratos crueles e inhumanos a los prisioneros. Yo no digo que se torture porque la presidenta llame por teléfono para pedir que se torture, pero eso sería una arbitrariedad si lo dijera. Pero ha faltado una política de Estado permanente, insistente y de carácter nacional para erradicar esta lacra social. Las Naciones Unidas no se conformó con el Tratado de San Francisco y nombró una comisión para que estudiara, que después de 3 años esa comisión presentó un proyecto que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el principal organismo de la organización planetaria, que fue la Declaración Universal. La Declaración Universal fue aprobada por 48 votos a favor, ninguno en contra, y eso fue un hecho favorable, y 8 abstenciones. De las abstenciones, una fue de la Unión Soviética y 5 potencias amigas o satélites, como se la quería llamar. Esa causa ha desaparecido con la caída del muro de Berlín en 1959. Otro de los países que se abstuvo fue África del Sur. Era evidente que un país que estaba practicando la política trágica del apartheid no podía aceptar la no discriminación bajo ningún concepto. Eso, por suerte, también se superó cuando ese régimen racista finalmente fue eliminado. Y el último voto de abstención fue el de Arabia Saudita. Ellos no podían aceptar la libertad de cambiar de religión porque la Sharia, la ley religiosa, se las prohibía. Hoy se podría decir que ese es el único obstáculo que subsiste, un poco representando lo que se podría llamar el Islam extremista. No todo el Islam, sino el Islam fundamentalista. Costó mucho
hubo 1.400 votaciones para aprobar la Declaración Universal. Prácticamente se votó cada una de las palabras que ellos se incluyeron. Pero bueno, el resultado fue muy importante, porque la Declaración Universal marca también, como el Tratado de San Francisco casi es la consecuencia directa, un hito muy importante, trascendente, fundamental en la historia de los derechos humanos. Se aprobó en aquel entonces el 10 de diciembre de 1948, por eso es que se lo considera y en todo el mundo como el Día de los Derechos Humanos, y con razón. En aquel entonces las Naciones Unidas no tenían una sede permanente como la actual de Nueva York, y sesionaba su Asamblea General en diversos países. Y en el año 48 sesionó en Francia, un justo homenaje a los antecedentes que tenía el país habiendo aprobado la Declaración de los Derechos del Ciudadano, en el Palacio Chaillot de París. Bueno, pero también hay que señalar que antes de la Declaración Universal se aprobó la Declaración Americana. Muchas veces los americanos, y particularmente los latinoamericanos, somos muy críticos y muy afectos a la autocrítica, pero tenemos que reconocer que en materia de derechos humanos fue un anticipo, porque en mayo del 48 se aprobó la Declaración Americana y recién en diciembre se aprobó la Declaración Universal. Por otro lado, América es el único continente que tiene una Declaración de Derechos Humanos. Los otros países no la han tenido. Europa, por ejemplo, se basó en la Declaración Universal y recién en el Tratado de Roma de 1950 aprobó el Tratado Inicial de Derechos Humanos. África demoró aún más tiempo, porque partiendo también de la Declaración Universal, aprobó su Tratado de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1981, lo hizo en Nairobi, Kenia. Bueno, como ustedes pueden apreciar, América puede sentirse orgullosa en este sentido, y en otros también, porque el sistema americano de derechos humanos es un sistema que funciona muy bien y que ahora está en peligro, porque algunos países como Venezuela, Ecuador, hablan de la necesidad de reformar a la Carta de la OEA, pero en definitiva lo que quieren es quitarle la independencia y la autonomía que tiene un organismo fundamental, que es la Comisión Americana de Derechos Humanos, más conocida por Comisión Interamericana, porque estos nombres los pone Estados Unidos, y Estados Unidos se ha apropiado del nombre americano, cuando en realidad América es un continente y no un país. Por eso a veces yo la llamo Declaración Americana, pero el nombre oficial es Declaración Interamericana. Si nosotros seguimos la trayectoria de la cronología, vemos que la Declaración Universal marcó un hito muy importante, pero era una declaración sin poder coercitivo para hacerla cumplir. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a estudiar la redacción de tratados o de un tratado que se refiriera con carácter coercitivo, es decir, para poderlo hacer cumplir sobre los derechos universales. ¿Y qué pasó? A pesar de que la Declaración Universal fue única, hubo dos tratados, porque era la época de la Guerra Fría y para ponerse de acuerdo se aprobó
un tratado sobre los derechos civiles y políticos y otro tratado sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, si el precio que hubo que pagar fue que en lugar de un solo tratado hubiera dos, bien vale la pena, porque fue inclusive un gran avance. Pero de ahí en más, las Naciones Unidas ha seguido avanzando y avanzando y ha aprobado cientos de declaraciones y tratados en materia de derechos humanos. Pero quiero hacer la aclaración: Naciones Unidas nunca vota un tratado inicialmente. Cuando aborda un tema, empieza haciendo una declaración y después de un cierto tiempo de vigencia de la declaración, aprueba el tratado. Por ejemplo, así ocurrió con el último tratado sobre la desaparición forzada de personas. Y ahí también América, y desgraciadamente por la triste experiencia argentina, fue el primero en aprobar no solo una declaración, sino un tratado sobre la desaparición forzada de personas. Y bueno, después de esto, hay que reconocer que a través de estos tratados y de la práctica seguida se han reconocido estos derechos. Los derechos humanos no han sido creados por los tratados, simplemente han sido reconocidos, porque son anteriores a cualquier autoridad y superiores a cualquier autoridad. Por algo decimos que son universales, es decir, tienen que ser respetados por todo el mundo, porque si no se respeta los derechos humanos, los seres humanos no podemos vivir con la dignidad propia que nos corresponde como seres humanos. Y no solamente en el campo de los derechos humanos se ha avanzado. El derecho humanitario, por ejemplo, es el derecho que rige los periodos de guerra, y bueno, aquí también, gracias a una acción permanente y muy valiosa de la Cruz Roja, en 1949 se aprobaron los cuatro tratados de convenios de Ginebra para proteger los derechos humanos en los periodos de conflictos bélicos, y después hubo también tratados adjuntos. Es decir, que la evolución ha sido amplia en este sentido. Y en el sistema americano, que funciona bien, ha habido la misma evolución. Al principio, tanto Europa como América tenían una comisión de derechos humanos y después tenían también un tribunal de derechos humanos. Europa suprimió la comisión y pasó directamente a tener el Tribunal de Estrasburgo. Yo en un primer momento celebré este cambio europeo, pero después la experiencia me ha hecho rever mi posición, porque en América la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple un gran rol y es como un filtro que soluciona muchos problemas, de manera tal que los problemas que llegan a la Corte de San José de Costa Rica son menos y la Corte puede estar bastante al día en sus fallos. En cambio, en Europa está tan abarrotados, y sobre todo con el ingreso de nuevos miembros, que realmente les hubiera convenido mantener la comisión como tenemos en nuestra región. Yo mencioné recién al pasar que era importante en estos momentos defender realmente las facultades de la Comisión Interamericana. Y en ese sentido, la organización Nuevos Derechos del Hombre, que yo presido y que tiene estado consultivo ante Naciones Unidas, además de personería en la Argentina y en otros países, tiene que defenderlos, porque tenemos que pedirle al gobierno argentino
que sea muy claro y que no se alíe con las pretensiones de Venezuela, de Ecuador y de otros, de Bolivia, de otros países que en definitiva lo que quieren es quitarle la autonomía que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que funciona en Washington. No se puede concurrir directamente a la Corte de San José de Costa Rica. Solamente pueden llegar los casos que la Comisión Interamericana no puede resolver y permite la llegada a la Corte de San José de Costa Rica. Reitero, podemos sentirnos orgullosos del sistema latinoamericano por su funcionamiento. Y bueno, este es un momento de lucha actual para que no haya un retroceso en nuestro sistema, que es un modelo realmente, comparado con otras regiones del mundo. Fue no solo el primero y el único que tiene una declaración, pero hay regiones como el Asia que está totalmente huérfana. Ellos no tienen ni declaración, ni sistema, ni nada. Bueno, y esto es evidentemente un atraso para los países asiáticos que deberían tener un sistema como tenemos los americanos, los europeos y los africanos. En este orden de cosas y para encuadrar finalmente el título de esta charla, debo decir que la democracia es el único escenario posible para que sean respetados los derechos humanos. Sin democracia no hay derechos humanos. Por más que se le quiera dar vueltas, solo el sistema democrático permite los derechos humanos. Y el sistema democrático que se expresa a través de sus instituciones, el sistema electoral, la limitación de los mandatos, los controles del poder, la división de poderes. Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que defender con todas nuestras energías. Las fronteras de la democracia, en la medida que se amplíen, permitirá también ampliar las fronteras del cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. Todos los derechos humanos se deben respetar en el sistema democrático y cuando la democracia funciona bien, tiene que tener los medios y las instituciones para que eso ocurra. Hay que tener bien en claro que donde la disidencia es ilegal, nunca hay derechos humanos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque uno puede simpatizar con algunos países por algunos hechos en especial, pero si no respetan la disidencia, si declara ser disidente es entrar en la ilegalidad, no podemos reconocer o no, dejar de reconocer que violan los derechos humanos. En ese sentido, quisiera remarcar finalmente que no hay ningún motivo que permita la violación de los derechos humanos. Deben ser respetados en todo momento, en todo lugar, cualquiera sea el gobierno o la orientación del gobierno ideológica, tienen que ser respetados. A veces se invoca que algunas circunstancias excepcionales para que no se cumplan. Y aquí soy muy claro y con esto termino. Por graves que sean las circunstancias de disolución social que deban atravesar los pueblos, no habrá nunca argumento, principio ni razonamiento pragmático alguno que permita a los gobiernos y a los pueblos apartarse del respeto irrestricto a los derechos humanos. Muchas gracias.
¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno. Hola. No, sobre un avance sustantivo, digamos, a nivel internacional ha sido la reciente creación de la Corte Internacional de Justicia, que ha permitido juzgar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Yugoslavia y en otros casos dentro de África, por ejemplo. Sí. No sé si usted se refiere a la Corte Internacional, Penal Internacional. Bueno, eso es un avance, evidentemente, que este tribunal haya sido creado y que no solo que esté actuando, sino que ha condenado genocidios y tiene gente en prisión. Este organismo es uno de los que existen en materia internacional, funciona en La Haya y funciona bien. Realmente podemos considerar que es uno de los avances que a través del tiempo tiene. Hay que tener en cuenta que los derechos humanos nunca están ni definitivamente adquiridos ni suficientemente garantizados. Siempre hay que trabajar y siempre hay manera de perfeccionarlos. No hay ningún país en el mundo que uno pueda decir es el modelo del cumplimiento de los derechos humanos. Somos seres humanos y no seres celestiales, llenos de defectos, y muchísimos países, yo diría, no hay un país perfecto en la materia, hay con mayor cumplimiento, con menor cumplimiento, pero bueno, siempre tenemos que seguir luchando y será una tarea no solo de nuestra generación, sino de todas las generaciones que continúan. Bueno, no habiendo más preguntas, les agradezco muchísimo esta gentileza de haber venido a escuchar esta charla. Fui claro de que no le daba la categoría de conferencia, pero he abordado un tema que es importante que lo analicemos, como es la importancia que tiene la democracia para que tenga derechos humanos. Por eso es que todos estamos obligados a luchar a favor del sistema democrático de gobierno, pero del sistema en forma permanente, no aislada o circunscribiéndola simplemente a actos electorales. Un sistema que funcione a cabalidad, con todas las instituciones, con todos los controles. La democracia necesita controles. Bueno, y esa es nuestra tarea. Creo que todos los que estamos aquí presentes la compartimos y bueno, seguiremos luchando en el día a día. Muchas gracias.